Segundo bloque del SD, y decía yo al comienzo, y lo anticipaba Luciana, que es tiempo de balances. Algunos se quedan, algunos ministros se quedan confirmados, otros se van. En este caso es la ministra de Educación, Elía Racino, que se va como representante del pueblo de Santa Fe a la Cámara de Diputados de la Nación, por eso deja su cargo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Buenas noches. Yo recién le preguntaba en off, un poco en broma, un poco en serio, pero me imagino que después de 4 años debe estar un poco cansada, ¿no?, de la gestión. Sí, es una actividad muy intensa. Teníamos algún entrenamiento y eso lo hace más llevadero, pero la verdad es que es intenso y también es muy satisfactorio, así que hemos vivido estos 4 años con mucha felicidad, con mucho trabajo, pero también con gratificación. Yo recuerdo antes de lo que fue el periodo de transición, antes de que asumiera el doctor Hermes Wiener, usted fue una de las primeras en participar de esa mesa de transición con la gestión del ingeniero Obeid, una de las primeras en ingresar. Ahora, ¿cómo se siente no ser parte de esta continuidad en cuanto al Ejecutivo, sí, en cuanto a su función en lo que será el Congreso de la Nación? Un poco rara, porque es raro esto de venir con un ritmo muy acelerado, concretando cosas pero en realidad también uno tiene este entrenamiento. Si bien yo siempre me identifico como docente, y a excepción de estos 4 años en donde era incompatible el ejercicio de la docencia con mi cargo, siempre he mantenido una relación con la escuela y unas horas de cátedra, he estado siempre. Pero digo, a pesar de eso, también he ejercido la función pública en distintos lugares. Y siempre hay un momento en que uno se va. Entonces se aprende a hacer eso. Pero también es un orgullo y es un honor tener esta representación que decía Connie, ¿no? Irnos a la Cámara de Diputados de la Nación y poder defender los intereses de los santafesinos desde otro lugar, y también poder pensar y mirar la educación desde otro lugar, haciendo el aporte que podamos hacer. Racino, uno indefectiblemente tiene que hacer un balance positivo de la gestión, porque, digamos, por lo menos en términos de reivindicación o de cumplimiento de las reivindicaciones docentes, es insoslayable. Concursos, traslados, aumentos siderales de sueldo, digo siderales porque realmente casi los cuadriplicaron. Ahora, hay una situación de tensión constante en el área, ¿no? Y uno no termina de ver, eso decía al comienzo, la educación es el lugar donde uno pone toda la energía, creyendo que ahí está el equilibrio, ahí van a estar las igualdades de oportunidades. ¿Por qué uno, a pesar de que se mejoraron las condiciones salariales, a pesar de que se mejoraron las condiciones del docente en calidad de trabajo, uno percibe que la educación sigue siendo un espacio de tensión y no aparece ese factor de igualdad? Bueno, puede haber muchas explicaciones. Algunas de ellas seguramente tienen que ver con todo lo que se ha destruido durante mucho tiempo a nivel social en nuestro país, y eso replica de múltiples maneras en la escuela. Por un lado, que hace que las condiciones de donde provienen los niños, y muchas veces también los docentes, porque nosotros tenemos docentes que acceden a la carrera de condición muy humilde, entran a la escuela ya con otras necesidades a cubrir, que a veces la escuela no está en condiciones de hacerlo. También hay un acoso de la pobreza simbólica, que va de la mano de la pobreza material, y que tiene que ver con lo que si nosotros vemos lo que puede haber sido hace 40 años algo popular, como eran las historietas de Mafalda, ¿no? Con la profundidad filosófica y la sutileza del humor. El nivel de cuestionamiento que y el nivel de cuestionamiento. Y eso era de consumo masivo prácticamente en la clase media argentina. Y vemos hoy lo que es de consumo masivo, vemos que hay un tratamiento de la cultura y de los saberes diferente. Eso impacta profundamente como piso para el aprendizaje académico. Y después, creo que se ha castigado mucho al sector docente y se ha trabajado mucho sobre la educación para instalar proyectos que no son justamente populares, que no tienen que ver con una educación de calidad, sino todo lo contrario. A pesar de que la palabra calidad se usó mucho en esos proyectos, se hizo todo lo contrario y se desmembró al sistema educativo, no solo en Santa Fe, sino en todo el país. Y va a costar mucho recuperar esa integridad y ese estatus que tenía la docencia, que tenía por ende nuestra educación.
Ministra, yo recuerdo cuando apenas asumió, uno de los temas de los que se habló, uno de los temas que se planteó, fue la cuestión de los comedores escolares y la posibilidad de empezar en un periodo de transición, por supuesto, pero a sacar un poco los comedores de las escuelas. ¿Es un proyecto imposible después de 4 años de gestión, de haber visto lo que pasaron en estos 4 años? No, no es imposible, al contrario, es cada vez más posible, en tanto que algunas cuestiones, digamos, sociales han ido mejorando, como la empleabilidad o el acceso al empleo, mejor dicho, como la asignación universal por hijo, que ya sabemos que las familias están recibiendo algunas asignaciones. Queda el núcleo duro, que es lo que más se pierde cuando la pobreza se hace estructural, que es el tema cultural. Nosotros tenemos un proyecto que lo estamos trabajando en Rosario en escuelas, en un universo de unas 120 escuelas más o menos, que es un abanico muy amplio, en donde trabajamos con el empleado de la cocina para que pueda cambiar en cierta forma sus tareas, pasando a trabajar con un docente en la enseñanza del uso de la cocina para cocinar. Lo que queremos es que los chicos aprendan a cocinar y recuperar esa cultura que se ha perdido en el hogar. También un proyecto cultural integral en términos de manipulación de alimentos, de nutrición, de cocción saludable y un cruce de todas las asignaturas en donde se puede hacer un análisis del alimento desde la literatura, desde la música, desde distintas cuestiones que tengan que ver con saberes académicos, atravesando la cuestión de la alimentación, el hábito alimentario, y la posibilidad, en todo caso, que la cocción de los alimentos sea fuera de la escuela, como existe también acá y en muchos otros lugares, y en el comedor de la escuela se coma, pero en condiciones culturales diferentes, transformando esto en un espacio, por un lado en un espacio cultural, y por otro lado en una tramitación que ya no está a cargo del director, por lo tanto se le reduce esta carga burocrática. ¿Qué le dijo o qué le dice, en todo caso, qué ha pasado en las conversaciones? Su sucesora es miembro del Gabinete de Educación, digo, me imagino que habrán charlado hace muchos meses el tema. Pero yo tengo la percepción de que este año fue un año muy conflictivo, fue un año electoral, va a ser muy difícil que se repita un año como este. Pero uno tiene la percepción de que en el gremio docente de Santa Fe hay alineamientos políticos partidarios, también en el gremio docente particular. Y además hay una fuerte interna, y esa interna deriva en conflictividad, en conflictos que se extienden inexplicablemente, como el último paro. Digamos, ¿cómo se afronta la idea de la normalidad de una gestión frente a esa bomba permanente de presión que significa el conflicto? Con planificación. Nosotros tenemos una planificación de largo plazo, de mediano y largo plazo, que tiene que ver con ir reconstruyendo la institucionalidad dentro del sistema educativo, porque acá ha habido un corrimiento muy grande en términos digamos, en términos simbólicos de dónde está el gobierno de la educación. Fíjese, yo comentaba con mis colaboradores ayer acerca de una pretendida, que después no se logró, de desobligación de alumnos por parte del sector sindical. Y el discurso periodístico era ANSAFE desobliga a los alumnos. Entonces yo aclaraba, bueno, ANSAFE no puede desobligar a los alumnos, puede hacerlo el director, puede hacerlo el ministerio, pero acá hay una responsabilidad institucional que le compete a la institución escuela. Pero hay como un corrimiento en donde se supone que hay atribuciones que son de gobierno asentadas sobre entidades, en este caso sindicales. Ese no es un problema del sindicato, ese es un problema del gobierno que ha tenido durante muchos años una ausencia tan grande en el sector que se ha permitido este corrimiento. Reconstruir esa institucionalidad es un elemento muy importante para poder también fortalecer el diálogo y la cultura dentro, digamos, en el vínculo con el docente. Eso no quiere decir que el gremio no tenga sus reivindicaciones y sus canales para tramitarlas, pero también quiere decir que el nivel de conflicto baja cuando uno conoce y reconoce cuáles son sus funciones, cuál es el marco institucional en el que debe desempeñarlas, cuál es el rol de un director, cuál es el rol de un docente, claro, y cuál es el rol de un delegado gremial. Entonces, todo esta cuestión que parece
parece chino, al lado del, pero el docente del día a lo día, entiende, claro, al lado del día a día. Pero todo esto forma parte del trabajo que venimos haciendo. Y se avanzó, usted no toca muchísimo. Bueno, me queda la última pregunta, un minuto, y yo quiero, la vamos a compartir la pregunta. Dígame 3 fotos del alma, como dice Gieco, que le hayan quedado de la gestión. 3 fotos, 3 fotografías. Cierre los ojos un segundo y dígame 3 imágenes que le queden de la gestión, de las que va a guardar como postales para llevársela a la Cámara de Diputados. Bueno, indudablemente la más reciente es la primera que aparece, que es la foto de más de 120 escuelas, abanderados de escuelas secundarias que terminaron como primera promoción de las 234 escuelas que creamos. Luego, bueno, la verdad que no se me aparece ahora. Le ayudo. El acto de titularización. De titularización de Por los supuesto maestros. que sí, por supuesto que sí. ¿Todo Muchas eso en gracias. la cara de esos maestros? Sí. Eso es de una felicidad del deber cumplido, ¿no? De justicia. Eso es así. Y luego seguramente la de ayer justamente estuve en Villa Cañas. Viendo a cerca de 400 chicos cantando todos juntos, secundarios, en un ensamble de los ensambles que estamos armando en secundaria, que conduce Jorge van der Mol y todo su equipo. Y bueno, hubo distintos momentos, pero particularmente uno donde 400 chicos tocaban instrumentos y cantaban todos maravillosamente en estos 4 años. En este último año en realidad, porque el producto se va viendo con el tiempo. Gracias por venir, y felicitaciones. Yo creo que ha sido una gran gestión, de verdad, lo digo, me hago cargo de lo que digo, ¿no? Y ojalá haya continuidad, ¿no? en la idea que vienen llevando adelante, con todos los errores y todos los defectos que lo puedan mejorar, pero de verdad felicitaciones. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y después salimos a pescar, por supuesto, como todos los jueves.